que se observó que en las últimas 2 semanas se están concentrando el 60% de los casos registrados y que es un aumento respecto a semanas anteriores, y esto también es lo que se está viendo a nivel nacional, donde hay un 2000% más de registros respecto al año anterior. Hoy depende del estado previo del niño de salud, igual que en el adulto. Si el niño está bien nutrido, si no tiene enfermedades que se llaman comorbilidades, entonces el desarrollo de la enfermedad en este primer cuadro, el primer dengue, habitualmente evoluciona de modo favorable. El riesgo más grande es un segundo dengue, en donde las formas van a ser potencialmente más riesgosas. Desde que arrancó el año hay 37 personas fallecidas por la enfermedad. Es por eso que la tenemos que tomar en serio y saber qué recaudos debemos tener. Estamos en un aumento significativo con respecto a semanas anteriores, por lo que los pacientes, por supuesto, concurren cada vez más a las instituciones de salud. Desde que entró el dengue en Argentina de una manera disruptiva y demás, que fue en la epidemia o pequeño brote que hubo en Tartagal, Salta, 1997, por una inundación, nunca dejó de crecer y hoy hay 300.000 argentinos que ya padecieron dengue. Países como Colombia, Argentina, Paraguay y sobre todo Brasil están en la alerta ante una rápida propagación del virus del dengue en pleno verano austral. En 2023 la región registró un récord histórico de casos que superaron los 3 millones de nuevas infecciones, el 80% de ellos en Brasil. En esta favela las autoridades sanitarias patrullan. Su objetivo, neutralizar cualquier foco potencialmente infestado por el peligroso mosquito. Lo venimos reseñando en nuestros informativos y en nuestros distintos medios, concientizando también a la población. Hoy, por ejemplo, en nuestro noticiero central, en Crónica Central, veíamos cómo se está reforzando la recomendación de ir a los hospitales de pronta atención, al primer nivel de la salud, porque los principales hospitales, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba, ya sienten una situación de colapso en la atención por la gran cantidad de casos de dengue o casos sintomáticos que aparentemente son dengue. Voy a saludar a Andrés Vicintín, que es doctor en Ciencias Biológicas, profesor de Entomología de la Universidad Nacional de Córdoba, y Eduardo Maturano es profesor universitario, especialista en infectología y epidemiología. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. ¿Era esperable esto, Eduardo? Sí, es esperable porque, digamos, la región centro de la Argentina presenta una modalidad de brotes de enfermedades transmitidas por el vector Aedes, en este caso el dengue, que se producen cada cierto tiempo, es decir, cada 2, cada 3 años aparece un nuevo brote, que este es uno de esos, y entonces iban a seguir apareciendo, o sea que esta es la forma de presentación de tipo epidémica. Y hay otra forma de presentación que es endémica, que es la que se presenta en el norte del país, en el NOA, en el NEA, y obviamente en países como Bolivia, Paraguay, Brasil. En Brasil en este momento hay muchísimos casos, donde la enfermedad tiene carácter de endemicidad, es decir, se presenta a lo largo de todo el año. Nosotros tenemos brotes en determinados momentos y el pico del brote normalmente coincide con el comienzo del otoño. O sea que ahí vamos a tener ¿Estábamos poco acostumbrados, poco preparados en Córdoba? Puede ser, digo, por el tipo de clima que teníamos, porque ya el año pasado habíamos marcado una situación preocupante. Sí. Vos me podés corregir o no, digamos, sí. El dato, y la verdad que el de este año ya es exponencialmente más alta. Acá en Córdoba, a ver si se quieren referir a nivel país también, pero digo, acá en Córdoba puntualmente, ¿no? ¿Veníamos poco preparados? ¿O poco acostumbrados? Depende de quién, digamos. La población normalmente recibe los alertas y toma algunos recaudos, pero fundamentalmente esa pregunta habría que hacérsela a las autoridades, que yo creo que repiten una suerte de repertorio de respuestas frente a los brotes, que también son más o menos estereotipadas, es decir, que cada vez que aparece un brote tienen alguna respuesta, como por ejemplo el descacharrado al momento del brote, si bien comienza a hacerse antes, y lo novedoso en este caso es que, novedoso entre comillas, es que desde hace mucho tiempo no se fumigaba y ahora están fumigando, por la magnitud que tiene el brote en particular de este año. Pero yo creo que bueno, que... Cuando decís el repertorio de respuestas, ¿te parece insuficiente?
lo que se hace por lo menos a nivel estatal? Depende. Lo que pasa es que hay una mirada sobre el problema que tiene que ver con la comprensión de que la clave está en el ambiente físico o biológico y no hay un reparo sobre el tipo de ambiente social, es decir, cuál es la parte social que tiene esta enfermedad y por qué generalmente no se apela a eso, sino que se apela a respuestas que tienen que ver con el control vectorial, con el control del mosquito, sobre todo el eslogan "sin mosquito no hay dengue", que se repite desde hace bastante tiempo, es decir, que están apuntados o enfocados a dar respuesta sobre todo a la presencia de mosquitos, pero no a una respuesta o a una comprensión del problema social que está ligado a la enfermedad. Ahí vuelvo con vos, me interesa esa parte. Voy a hablar de la parte biológica, digamos, si se quiere, porque de eso trata tu ciencia, Andrés. Pero la verdad es que este año es impresionante la cantidad o la proliferación de mosquitos por la humedad y demás. También influye esto que dice Eduardo, ¿no? Las cuestiones sociales. ¿Cómo lo analizás vos? Sin duda, eso es así. Normalmente ocurren durante la época cálida 2 brotes de gran abundancia de mosquitos, uno al final de la primavera, comienzo del verano, por allí más o menos, y el otro es al final del verano, comienzo del otoño en esta época. Y este siempre es el más abundante. Las condiciones ambientales son justas, las apropiadas. Particularmente ahora, temperaturas elevadas, muchas precipitaciones. Los sitios en donde se están criando estos mosquitos sufren fluctuaciones en los niveles de agua, que es necesario justamente para la estrategia de vida que presenta esta especie de mosquitos en particular. Y eso hace que se incremente su número de manera notable. Justamente venimos de un periodo de bastante sequía en diciembre, enero y de repente lluvias muy intensas. Hace que todos esos pequeños criaderos, recipientes descartables que acumulan agua, sufran variaciones entonces sus niveles de agua. Ahora, y eso, Andrés, sí. Ya que es tu especialidad, digo, y esto, si tuviéramos un camión fumigando las 24 horas, ¿se soluciona el problema o hay que ir a otra cuestión? Digamos, la fumigación no es la solución. La fumigación, por supuesto, que aporta, es importante y es necesario, sobre todo en estos momentos en que hay una circulación viral muy alta. Entonces, para cortar la circulación viral es necesario fumigar para eliminar los mosquitos adultos. Pero los productos que se utilizan tampoco permanecen eternamente en el ambiente, un tiempo y luego ya no son más efectivos. Entonces, se están eliminando una parte de la población de mosquitos adultos, pero no se está actuando sobre las larvas que están en esos criaderos que van a emerger en unos pocos días. O sea que va a continuar el problema. O sea, es necesario hacerlo, como insisto, con esto de que hay circulación de virus, sin matar a los mosquitos que son los que están transmitiendo los virus. Pero hay que aplicar otras medidas, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que decía recién Eduardo, el descacharrado es fundamental. No proporcionarles sitios de cría a estos mosquitos, pero no solamente ahora, cuando tenemos el problema tremendo entre manos, sino todo el año. Es muy importante actuar previamente y trabajar en conjunto con la sociedad, como bien decía Eduardo. Trabajar con todos los distintos actores sociales, no solo en la academia, sino en distintos niveles educativos, en los programas de las escuelas debería estar implementado este tipo de trabajo para concientizar. No podemos esperar que las autoridades o quienes les correspondan nos resuelvan un problema ambiental y nosotros no hacemos nada en nuestra casa y nos quedamos cruzados de brazos. Mira, voy a volver al punto que tocabas recién, Eduardo, porque me parece interesante esto de la cuestión social. Ayer con uno de los equipos estábamos, por ejemplo, en uno de los barrios de la periferia cordobesa, pegadito un asentamiento que hay pegadito al canal Maestro Norte, Granja de Funes 2. Háblenle a esos vecinos con, como dice Eduardo, el repertorio de recomendaciones y fíjense qué les van a responder después de ver esta situación. Fíjense. Esto es una boca de lobo a la noche, así que no se ve absolutamente nada. ¿El único paso o salida que tienen los vecinos es este? Vendría a ser, sí, tanto como ir a trabajar, a ir a tomar el colectivo. Mucha gente que también lleva a sus hijos a la escuela, también es el único paso que tenemos del barrio. Yo hace 17 años que estoy acá. Hay gente que hace de chico como ellos, que viven acá. Nadie hizo nunca nada por el barrio. Vos viste cuando entraste al barrio, la calle, esto cada cuánto vienen y limpia, hay dengue. Hace rato tendría que estar entubado esto.
Entonces quiero eso, quiero que me reclame, que el reclamo que sea escuchada también, por el mismo tema de que no queremos vivir más así. Claro, ahí se quema un poco el repertorio. Digo, si van y ven las condiciones en las que vive esta gente, se quema un poco el repertorio ese, me parece, ¿no, Eduardo? Y sí, digamos, a ver, hay una cuestión que me parece que tiene que ver con esta presentación que tiene el dengue, con esta modalidad de casos al comienzo del verano o al final, digamos, de la primavera, comienzo del verano y ahora, que ya presentaba la fiebre amarilla en el siglo XIX en la Argentina. Es decir, si nosotros miramos, que es el mismo vector, el vector Aedes, si nosotros vemos los reportes epidemiológicos de la producción de casos de fiebre amarilla, vamos a ver que repite el mismo patrón con un incremento hacia el mes de febrero, un pico hacia el mes de marzo, abril y después una disminución hacia el mes de junio, que es lo que pasa sobre todo cuando hay muchos casos. En aquel momento la teoría que impregnaba o que imperaba era la teoría miasmática, es decir, de que las enfermedades se transmitían por los vahos, por los malos olores, por los hedores. Esa es la teoría miasmática. Y es sabido que, entre otros, Sarmiento huye de la plaga de fiebre amarilla, suponiendo que el hedor que provenía del Bajo, sobre todo de San Telmo, de La Boca, de todo lo que es Leandro Alén, la vieja Recoba, donde vivían los sectores más humildes, también se daba el fenómeno del conventillo, es decir, del hacinamiento, de condiciones donde el agua no existía como ahora, sino que se mantenía en recipientes. Y después, sobre todo con los aportes de Finlay a lo que es el concepto que tenemos ahora, no de miasma, sino de enfermedad metaxénica, se entiende que hay un vector que, en este caso, que es lo que se descubre, que es el que vehiculiza el virus y que lo transmite de una persona infectada a una persona susceptible. Entonces se establece un ciclo de transmisión. La pregunta es por qué las personas en condiciones similares a las que mostraban en aquel momento, hace ya bastante tiempo, más de un siglo. Siglo XIX. Exactamente, porque justamente los sectores más desposeídos son los que presentan el mayor aporte o cuantía, ¿no? Y nosotros también vemos que una de las cuestiones que tiene que ver con el dengue es la urbanización no planificada, que le llama, que es un nombre muy bonito, pero que tiene que ver con todo el crecimiento en la zona periférica fundamentalmente de las grandes ciudades, porque es una enfermedad típicamente o fundamentalmente urbana, más allá de que haya casos en otras localidades, pero fundamentalmente es urbano, que estos asentamientos o este crecimiento de la población que tiene que ver con los que tienen mal servicio de agua, de eliminación discreta, de basurales a cielo abierto a metros de la casa, donde hay plástico, donde hay cubiertas, donde hay toda una condición que tiene que ver con el problema de la pobreza que no es atendido. Entonces, con el descacharrado, cada vez que viene la plaga, o cada vez que aparece el brote de dengue, nosotros salimos a hacer propaganda de que estamos haciendo algo, o estamos fumigando, cuando en realidad el problema central, no digo que sea el único, pero el problema central desde el punto de vista social tiene que ver con las condiciones de existencia, con la materialidad de la existencia y con la producción social de la enfermedad. Más que claro. Quiero compartir porque me parece interesante para concientizar. Dos compañeros nuestros, de acá de los SRT, Gregorio y Romina, sufrieron hace poquito un cuadro de dengue. Por suerte, los dos lo transitaron no hospitalariamente, pero sobre todo también porque uno de ellos es comunicador y permanentemente está dando las recomendaciones, pero bueno, cuando a uno le toca, la verdad que lo mira de otra manera y dice, bueno, había que atender ciertas cosas. Lo mismo dice Romy, escúchenlos porque es muy interesante. La verdad que es una enfermedad durísima a todo nivel. Primero fue muy repentino, muy súbito, como me subió el estado febril, el estado de dolor corporal, un dolor corporal atroz, intensísimo, especialmente la parte baja de la espalda, los huesos, las articulaciones. Horrible. Más fuerte que haber tenido un COVID, que también lo tuve, y la pasé horriblemente horrible.
No podía leer, no podía ver televisión porque me hacía doler mucho la vista y la cabeza. Y los dolores son insoportables, que no los aguantás, el estómago, te duele mucho el estómago. Se te cierra el estómago, se te estruje, no sé cómo explicarlo. Estuve 6 días sin comer, sin beber agua. Sí, entonces, bueno, me internaron unas horas porque me deshidraté. Y si uno ve lo que es la guardia del Rawson, te va a dar cuenta que el tema está muy fuerte. Estaba explotado de gente, pero totalmente sobrepasado. Las esperas en la guardia eran larguísimas y la verdad es que el personal médico te genera admiración porque laburan con un montón de carencias por la sobreexigencia de la cantidad de gente y aún así hacen lo que pueden para bueno, atenderte de la mejor manera. Me levantaba, caminaba en el patio de mi casa, con todos dormían y pedir a Dios que ya pasara porque es terrible, los dolores que se sienten son terribles. Vos vas caminando por el pasillo de la guardia del Rawson y es todos los que están sentados en las filas de bancos que hay alrededor del pasillo. Es todo un pasillo de quejidos, digamos. No le da importancia al dengue. ¿No le da importancia? No. ¿Por qué? No sé, se habló tanto que ahora lo digo así, me arrepiento de no haber escuchado en algún momento de que había que darle importancia al dengue. No sabía la magnitud que tenía de lo fuerte que es pasarlo. Bueno, lo decían nuestros compañeros de laburo, más de uno subestimó, o por ahí subestimamos las cuestiones. Andrés, en ese panorama, como venimos analizando, decimos, bueno, crecimiento poblacional o urbano desordenado, condiciones sociales, la verdad que difíciles. No te pido la solución en un minuto, porque me queda un minuto, pero bueno, ¿qué recomendamos? No, pero bueno, creo que es importante trabajar justamente con estos representantes o grupos barriales, con autoridades en estos lugares, desde los distintos niveles educativos también, para hacerle conocer a la gente cosas simples como la biología de estos mosquitos. No es complejo, pero para nada. Pero bueno, es necesario justamente comprenderla y de esa forma saber cómo se están reproduciendo y dónde están depositando sus huevos las hembras de los mosquitos y esa estrategia que utilizan para poder perpetuarse de una estación favorable a la siguiente, digamos, desde la época de primavera-verano a la siguiente época de calor, ¿no? Porque durante el invierno, Aedes aegypti, adultos no encontramos, pero están los huevos en estos recipientes descartables que tienen. Y el tienen... tema viene siendo los últimos inviernos también, ¿no? Donde la temperatura no baja tanto. Sí, pero así baje la temperatura, los adultos mueren, son sensibles a las temperaturas bajas, mueren, pero quedan los huevos que en su interior hay un embrión que está en un estado de latencia y que va a continuar su desarrollo cuando se restablezcan las condiciones favorables, es decir, temperaturas elevadas, aumente la humedad, llueva y se llene de agua este recipiente en donde están esos huevitos, que el agua los cubra, por eso se los conoce como mosquitos de inundación a los que presentan ese tipo de estrategia. Y bueno, justamente se están criando en esos recipientes pequeños, en todas las casas de la ciudad, y es imposible llegar a todas las casas, pero justamente trabajar con las personas para que ellos entiendan, comprendan la importancia de esto y puedan ellos eliminar en sus propias viviendas, en sus jardines, ese tipo de recipientes, bueno, escucha, aportaría muchísimo. Multiplicadores sanitarios, se podría decir. Eduardo, me queda 30 segundos si quieres cerrar, porque todavía no hemos visto el pico de la enfermedad. Se va a ver dentro de poco. Bueno, no, algo médico que tiene que ver con esto que presentaban ustedes de sus compañeros de trabajo, y es que el dengue está dentro de las enfermedades virales en el grupo que corresponde a las fiebres hemorrágicas, ¿sí? O sea, las fiebres hemorrágicas son las virosis más graves. El ébola es más conocido. Nosotros acá en Argentina tenemos el caso de la fiebre hemorrágica argentina, que son muy letales, es decir, tienen una letalidad alta. Si por ejemplo, para tener una comparación con el COVID, el virus, el SARS, tenía esa enfermedad una letalidad menor al 3%, la fiebre hemorrágica argentina, hay registros que informan del 40, 50%, 30%, o sea que es muy, muy alta la letalidad. En este caso, ¿cuándo llega esa letalidad? En un escalonamiento asintomático, un cuadro gripal como ese que describen, una enfermedad que le llamamos choque de dengue y el último peldaño es la fiebre hemorrágica de dengue, el dengue hemorrágico, que la gente muere. Entonces no hay que subestimar porque tiene que ver, bueno, después sería bueno hablar un poco de eso, pero en realidad ese es el escalonamiento y por eso está
entre las más graves, aunque en general no pasa nada. Muchas gracias a los dos. Pausa, la última en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre.